Hola, mi nombre es Susari Díaz y yo estaré hablando acerca del uso de mayúsculas y minúsculas. Iniciando con el uso de las mayúsculas, debemos de tener en cuenta que las letras mayúsculas se acentúan al igual que las letras minúsculas, guiándonos por las reglas de acentuación. Ejemplo, árbol en minúscula lleva tilde por ser una palabra grave. De igual modo lleva tilde si la escribimos en mayúscula. Se deben de escribir con mayúscula, en primer lugar, los nombres y apellidos de personas. Ejemplo, Ana Taveras, tanto la A como la T deben de ser escritos con mayúscula. También el principio de una cita después de 2 puntos. Ejemplo, ella dijo, ya estoy harta. Tanto la E de ella como la Y empleada después de los 2 puntos deben de ir en mayúscula. También el principio de una carta después de 2 puntos. Ejemplo, querido amigo, te escribo para decirte. Tanto la Q de querido amigo como la T empleada después de los 2 puntos deben de ir en mayúscula. De igual modo, los nombres propios de instituciones, los nombres propios de cosas, ejemplo, la Tierra y Mercurio son planetas. Tanto la T como la M de Tierra y Mercurio deben de ir en mayúscula. De igual modo, vamos a escribir con letra mayúscula los nombres de países. Ejemplo, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, entre otros. Por otra parte, debemos identificar cuándo no tenemos que emplear el uso de mayúscula. No debemos de emplear el uso de mayúscula cuando utilizamos nombres de cargos públicos, ejemplo, el ministro, el presidente, entre otras. Cuando utilizamos nacionalidades como somos dominicanos, aunque sea nuestra nacionalidad, debe de ir en minúscula. También los nombres genéricos de monumentos, dígase el Palacio de Justicia, entre otros. Los nombres genéricos geográficos, ejemplo, el mar, la cordillera central, ambos deben de ser escritos en minúscula. Ahora vamos a pasar al uso de mayúsculas según los signos de puntuación. Estas deben de ser empleadas después de punto y seguido, luego del uso de puntos suspensivos siempre que la frase que continúe no tenga relación con la primera frase antes de los puntos suspensivos. Otro caso sería el escribir una carta luego de los 2 puntos del saludo inicial, que se debe de utilizar mayúscula para iniciar la carta. De igual forma, luego de los 2 puntos que utilizamos para reproducir un discurso en estilo directo. Por otra parte, existen casos en los que se emplea el uso de mayúsculas sin tener en cuenta los signos de puntuación, como es el caso de algunos sustantivos, tales como los nombres propios de personas, animales y cosas singularizadas como María, Bobby, entre otras. También los apellidos como García, Vázquez deben de ser escritos en mayúscula, sus iniciales. Los nombres de dioses, tales como Jehová, Dios, Alá, Atena, entre otros. Los sobrenombres o apodos, ejemplo, Andy el patrón. Los topónimos como Italia, América, Puerto Plata, entre otros. Los nombres de calles y espacios públicos, ejemplo, Calle del Sol, Plaza Sunrise, entre otros. También se escriben con mayúscula los nombres de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Los nombres de las festividades como Corpus Christi, Navidad, Día del Trabajador, entre otras. Los signos y símbolos químicos y abreviaturas internacionales, tales como ONU, de Organizaciones de las Naciones Unidas, RAE, de Real Academia Española,
H2O, entre otras. Ya pasando al uso de las minúsculas, estas se utilizan para la escritura genérica en español. Ejemplo, para los meses, las estaciones del año, los días, excepto que formen parte de un nombre propio que ya pasarían a escribirse con mayúscula, como en los casos de Viernes Santos, Sábado Santo, entre otras que se deben de escribir con mayúscula. Otro caso es el de los nombres comunes, los cuales por lo general se escriben con letras minúsculas, exceptuando los casos previamente descritos. También los nombres propios que se reorganizan y se utilizan como comunes se tienen que escribir con minúscula. Y ya por último, las fórmulas de tratamiento como usted, señor o señora, don o doña, entre otras, se deben de escribir con minúscula. Muchas gracias. Les dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Dariolis Fernández y yo les explicaré sobre las reglas generales de la Real Academia Española sobre la mayúscula. Para comenzar, es importante definir la letra mayúscula. Para ello se tomarán como referencia las definiciones de la Real Academia Española. La mayúscula es la letra que, a diferencia de la minúscula, tiene mayor tamaño y por lo general distinta forma. Se emplea como inicial de nombres propios, también al inicio de un periodo o al principio y después de un punto, entre otros usos. Las reglas se dividen de acuerdo al grupo de su uso. Lo primero sería cuestiones formales generales. Por ejemplo, el empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación. Por ejemplo, África. Otra de las reglas dentro de las cuestiones formales son las siglas que se escriben enteramente en mayúscula, que no llevan nunca tilde. Por ejemplo, la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia. Otras de las reglas es cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de 4 letras, solo se escribirá en mayúscula la inicial. Por ejemplo, UNESCO. También se utiliza la escritura en mayúscula con el fin de destacar determinadas frases o palabras dentro de un escrito. Así suelen escribirse enteramente en mayúscula. Por ejemplo, las palabras o frases que aparecen en las cubiertas y las portadas de los libros, así como también los títulos de cada una de sus divisiones internas. Por ejemplo, partes, capítulos, escenas, etc. Otras de las redacciones que se escriben enteramente en mayúsculas son las cabeceras de diarios y revistas, como por ejemplo el Universal. También se escriben en mayúscula enteramente las inscripciones en lápidas y monumentos. También esos textos jurídicos y administrativos como decretos, sentencias, bandos, etcétera, o certificados. El verbo o verbos que presentan el objetivo fundamental de documento, como por ejemplo certifica, expone, solicita. Otras redacciones son las de carácter informativo, las frases que expresan el contenido fundamental del escrito. Por ejemplo, está prohibido fumar dentro de la empresa. Esas son frases que se escriben enteramente en mayúscula. También tenemos los textos de los carteles de aviso para asegurar su visibilidad. Por ejemplo, se ruega no fumar o prohibido el paso. El otro grupo que tenemos es el uso de mayúscula inicial exigido por la puntuación. De acuerdo con la posición que la palabra ocupa en el escrito, la puntuación exige su escritura con mayúscula inicial en los casos siguientes. Si se trata de la primera palabra de un escrito o va después de un punto, por ejemplo, hoy no iré, mañana puede que sí. Si se sigue a los puntos suspensivos, cuando eso cierra un enunciado, compramos mariscos, vino, punto, 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 la cena resultó un éxito.
Pero si los puntos suspensivos no cierran el enunciado, sino que ese se continúa tras ello, la palabra no sigue en mayúscula, sino que sigue en minúscula. Entonces ya expliqué sobre el punto y los puntos suspensivos. Entonces en este caso ahora vamos con los dos puntos. Después de los dos puntos debe comenzarse el texto con inicial en mayúscula en los siguientes casos. Tras los dos puntos que siguen a la fórmula del encabezamiento o saludo de una carta, por ejemplo, muy señor mío o le agradeceré. También tras los dos puntos que siguen al verbo fundamental de un documento jurídico administrativo, como por ejemplo certifica que José Álvarez García ha seguido el curso de técnicas audiovisuales. También tras los dos puntos que anuncian la reproducción de una cita o palabras textuales, como por ejemplo, Pedro dijo, no volveré hasta las 9. Por otro lado, en frases interrogativas y exclamativas existen dos posibilidades. Si la pregunta o la exclamación constituyen la totalidad del enunciado y sus signos de cierre equivalen a un punto, la primera palabra de la pregunta o de la exclamación se escribirá con inicial mayúscula, así como la palabra de inicio de la otra oración. Entonces tenemos un ejemplo que es ¿en qué año nació tu abuelo? Entonces la otra oración, si no me equivoco, él tenía la misma edad que el mío. Otro ejemplo, ese sería de exclamación. ¿Qué miedo pasamos ayer? Se nos hizo tarde o se nos hizo de noche mientras bajábamos de la montaña. Entonces, si la pregunta o la exclamación constituyen solo una parte del enunciado, puede darse dos casos. La palabra o la exclamación inicia en el enunciado, en este caso la primera palabra que sigue a los signos de apertura se escribirán en mayúscula, pero aquellas palabras que vayan a seguir luego del signo de cierre entonces se escribirán en minúscula. Por ejemplo, ¿qué sorpresa me preparará este día? Me pregunto ante el espejo cada mañana. Esto ocurre también cuando se suceden varias preguntas o exclamaciones breves que pueden ser consideradas un único enunciado y separarse con una coma o un punto. Entonces, un ejemplo de este sería ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Y el otro caso sería la pregunta o la exclamación no están colocadas al comienzo del enunciado, sino que siguen a otra palabra o palabras que también forman parte de este. En este caso, la primera palabra de la pregunta o de la exclamación, la que sigue a los signos de apertura, se escribe con minúscula. Por ejemplo, Natalia, ¿puedes ayudarme? En otras ocasiones, las mayúsculas responden a otros factores, como la necesidad de distinguir entre sentidos diversos de una misma palabra, mayúscula diacrítica, o a razones expresivas o de respeto, mayúscula de respeto. Y ya para terminar y volver a resaltar un poco de lo que ya mi compañera Yosari ha hablado anteriormente, entonces se escriben con inicial mayúscula las palabras siguientes: nombres propios, apellidos, apodos, también nombres propios geográficos, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de determinadas zonas geográficas, también los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas o satélites, por ejemplo la Vía Láctea, la Osa Mayor o la estrella polar. También los nombres del signo de zodiaco, como por ejemplo Capricornio, Piscis, entre otros. Otros serían los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de entidades y organismos, también de departamentos o divisiones administrativas, edificios, entre otros. Ejemplo sería el Museo de Bellas Artes. Y el otro caso sería también los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de disciplinas científicas, o sea, cuando nos referimos a ellas como materias de estudio y especialmente en contextos académicos, por ejemplo, nombre de asignaturas, cátedras, facultades o curriculares. Por ejemplo, soy licenciado en biología.
Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Vanessa Silverio y yo les voy a continuar hablando sobre las reglas generales de la Real Academia de la Lengua Española sobre la minúscula. Según la Real Academia de la Lengua Española, la minúscula es la letra menor que la mayúscula y por lo general de distinta forma. En la escritura se escriben casi todas las palabras en minúsculas por regla gramatical. No obstante, hay palabras que deben escribirse con la letra inicial en mayúscula, como los nombres propios, inicio de párrafo, después de un punto y seguido, entre otras, o todas las letras en mayúsculas como las siglas. Según la Real Academia de la Lengua Española, la letra mayúscula tiene mayor tamaño y forma distinta respecto a la minúscula. Aunque se puede escribir un texto solamente en mayúscula, se recomienda usarla al comienzo de cada palabra, de acuerdo con condiciones de escritura sugeridas. Se suelen cometer algunos errores en las escrituras de palabras que van en minúsculas, como los casos que se presentan a continuación. Los días, meses, años y estaciones se escriben con minúsculas, además de los nombres propios que designan cosas comunes y los nombres propios que designan objetos o sistemas. También nombres de marcas que se refieren a un objeto con características similares. También los nombres comunes que acompañan nombres del lugar, como por ejemplo río Amazonas. En este caso la palabra río está completamente en minúscula y la palabra Amazonas empieza con mayúscula. O también los nombres comunes genéricos que acompañan a los nombres propios geográficos, como por ejemplo ciudad de Bogotá. Aquí la palabra ciudad está escrita en minúscula completamente y Bogotá está escrita con la primera letra en mayúscula. También se escriben con minúsculas las religiones, nombres de tribus o pueblos y de lenguas, como por ejemplo el cristianismo. Esta palabra completamente va en minúscula. El francés también va en minúscula. Y además también se pueden decir que las formas de tratamiento como títulos y cargos y profesiones, como por ejemplo señor, fray, don, hermana, y también las abreviaturas se escriben con minúscula, como por ejemplo etcétera, se escribe etc. y todo esto es en minúscula. También las primeras letras de un párrafo o después de un punto si va después de un número, como por ejemplo 15 niños faltaron a clase. Aquí la palabra niños va completamente en minúscula, así que está el número 15 y luego la palabra niños. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Hilda Almanza y le voy a estar hablando sobre la ortografía en la redacción. La ortografía significa la forma de escribir correctamente las letras y los signos de una lengua. Es la estructura fundamental para que una sociedad se comunique de manera audiovisual, de acuerdo a un conjunto normativo de símbolos escritos que le permiten identidad y perdurabilidad. Redacción es el acto humano de escribir ideas, sucesos, descubrimientos y sentimientos que otorga la oportunidad de inmortalizar los pensamientos literarios, históricos, científicos y cotidianos que ocurren en el mundo. La ortografía es un medio para dominar el lenguaje y, por tanto, una herramienta que se necesita emplear todo y cada uno de los días a fin de plasmar correctamente la cultura aprendida. Esto no tiene nada que ver con el estatus socioeconómico de las personas para demostrar conocimientos especializados, sino con la vía exacta para ponernos en común con los demás. Quien escribe bien de acuerdo a la normativa ortográfica tiene capacidad de comunicarse con sus seres queridos, compañeros de escuela, de trabajo, es decir, con el mundo entero. Inamovible, sino por el contrario, flexible y cambiante, conforme a las circunstancias históricas que se viven. Los tiempos cambian, nosotros cambiamos con ello. Lo que ayer era tener sentido de pertenencia, la inmortalidad para perpetuar la cultura local y al mismo tiempo la universalidad del género humano.